Muy buen día mis queridos amigos amantes del fútbol. Te recordamos que puedes suscribirte y así estar informado a cada momento de las informaciones deportivas. Vamos a comenzar. Olimpia se embolsa 330,000 dólares cerrando campaña para el olvido. Olimpia cerró esta noche su participación en la Copa Libertadores 2025 con una contundente goleada de 4-0 sobre el conjunto boliviano San Antonio Bulo Bulo. El encuentro, disputado en el Estadio Defensores del Chaco, si bien permitió al decano despedirse con una alegría y asegurar un importante ingreso económico de 330,000 dólares, también dejó en evidencia las notables falencias futbolísticas de ambos equipos, especialmente durante la primera mitad. El primer tiempo entre Olimpia y San Antonio Bulo Bulo fue un reflejo de las limitaciones de ambos equipos. A las ya conocidas carencias futbolísticas del conjunto boliviano se sumó la falta de criterio del decano. Al estar ya eliminado de forma prematura de la Copa Libertadores, Olimpia encaró el partido sin la presión de buscar un resultado positivo. La desilusión de los aficionados por el pésimo nivel mostrado en el primer semestre se hizo evidente en las gradas del Defensores del Chaco. Solo un puñado de hinchas acudió a la fría noche, dejando el estadio con una sensación de vacío, demasiado grande para un partido que era para cumplir. Este ambiente desangelado subrayó el decepcionante cierre de la campaña continental de Olimpia. Durante la primera mitad, fue el conjunto boliviano el que se mostró más incisivo y estuvo a punto de romper el cero. Gastón Olveira, el portero de Olimpia, se erigió como la figura indiscutible, frustrando cada intento de los visitantes. Por el lado del franjeado, la única oportunidad clara llegó de un cabezazo de Junior Barreto que impactó en el poste, tras una jugada de córner corto entre Facundo Zavala y Rodney Redes. Hasta ese momento, la sensación era que los bolivianos eran los únicos conscientes del premio de 330,000 dólares por la victoria, mientras que Olimpia no hallaba la fórmula para vulnerar la portería de Rodrigo Saracho. En los primeros minutos de la segunda mitad, ante la evidente falta de juego colectivo hasta ese momento, la inspiración individual de Rodney Redes fue clave para desatascar el partido y encarrilar el triunfo de Olimpia. El extremo recibió de Javier Domínguez en 3/4 de cancha y, con absoluta libertad, desató un derechazo que se incrustó en el costado derecho de Rodrigo Saracho, quien no pudo ofrecer respuesta alguna ante la potencia del disparo. Este gol, tan necesario, representó una inyección anímica importante que permitió a los dirigidos por Fabián Bustos soltarse y desplegar un dominio territorial y del esférico. El elenco visitante dejó una amplia brecha entre su última línea y la zona medular, un escenario ideal para que los atacantes franjeados aprovecharan los espacios. Apenas un minuto después de la apertura del marcador, Olimpia logró duplicar su ventaja. El segundo tanto nació de una diagonal de derecha hacia el centro de Luis Carlos Abreu, quien avistó completamente desmarcado al siempre incisivo Iván Leguizamón. El extremo recibió el balón al borde del área, y con un control orientado se fabricó el espacio para su pie menos hábil, desatando un derechazo rasante que se coló ajustado al poste derecho de Rodrigo Saracho, quien nuevamente solo pudo ser observador de la segunda caída de su portería. El franjeado se convirtió en un aluvión ofensivo, con su tridente de ataque completamente encendido. Solo faltaba la anotación de Derlis González, y no se hizo esperar. 3 minutos después del gol de Leguizamón, fue el propio 10 quien se encargó de marcar el tercero, con el tanto que nació en una presión alta del ex San Lorenzo de Almagro en la salida del equipo boliviano, recuperando el esférico en campo contrario. En una situación de 3 contra 2, Leguizamón, antes de llegar a la medialuna del área, detectó la carrera de Derlis González, quien le marcó el pase y con una exquisita definición, ubicó el balón por encima de la desesperada salida de Rodrigo Saracho. Este gol fue un recordatorio del mejor estado de forma del 10, quien busca recuperar el nivel que lo llevó a ser una pieza clave en temporadas consagratorias. En la recta final del encuentro, Olimpia selló su goleada con el cuarto tanto, que se originó en un desborde por la derecha del joven Álvaro Montiel, quien ganó la línea de fondo y metió un centro algo displicente que, sin embargo, expuso una vez más las falencias defensivas de San Antonio Bulo Bulo. El esférico, casi pidiendo permiso, fue avanzando hasta llegar a la posición de Eric López. Con un amague corporal, dejó pasar el balón y se fabricó el espacio para una media vuelta, culminando la jugada con un zurdo colocado y rasante que ingresó pegado al poste izquierdo de Rodrigo Saracho. El portero boliviano, resignado, solo pudo observar cómo su valla caía por cuarta vez en la noche. De esta forma, Olimpia cerró una participación continental para el olvido, aunque se embolsó los 330,000 dólares que la Conmebol otorga por mérito deportivo a los equipos que logren sumar de A3. En otra noticia, Gustavo Alfaro respalda a Damián Bobadilla tras acusación de supuesta xenofobia.
El director técnico de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Alfaro, se refirió hoy a la polémica que envuelve a uno de sus seleccionados, Damián Bobadilla, quien fue acusado de supuesta xenofobia por Miguel Navarro durante un partido de Copa Libertadores entre Sao Paulo y Talleres de Córdoba. El estratega argentino mostró su rotundo respaldo al volante, asegurando que Bobadilla es un chico extraordinario. Lo primero que me sorprendió honestamente y lo estuvimos charlando. Obviamente, Dami, Bobadilla, es un chico extraordinario. Yo lo quisiera para yerno, es un pibe divino, con unos valores, un chico con una educación, con un respeto absoluto, expresó Alfaro, visiblemente afectado por la situación. El seleccionador, con una vasta experiencia en el fútbol, hizo hincapié en la intensidad de las situaciones que se viven dentro del campo de juego. Obviamente que adentro de la cancha pasan un montón de cosas y con esto no quiero justificar absolutamente nada, ni me voy a poner a justificar una agresión con otra agresión ni nada por el estilo, pero adentro de la cancha pasan un montón de cosas, señaló. Alfaro, incluso, compartió una dura experiencia personal para ilustrar su punto: las cosas que pasan en la cancha mueren en la cancha. A mí me ha pasado de ir a Brasil en Copa Libertadores y terminé con un jugador 4 días preso con los presos comunes, donde tuve nada más que una manzana y un litro de agua para comer en 4 días. Y en una causa que fue armada por una denuncia de un espectador que leyó los labios, supuestamente, y después no quedó en la nada, el técnico albirrojo enfatizó su conocimiento de Bobadilla y su compromiso con él. Yo soy muy respetuoso de todo y me duele ya que esto se instale en el lugar donde se instala. Y más que nada porque, por lo menos de mi lado, yo conozco al protagonista. Y yo siempre voy a estar del lado de él. No por hacer causa común con un jugador que yo tengo, sino porque yo sé quién es Damián, afirmó con convicción. Finalmente, Alfaro reflexionó sobre la naturaleza pasional del fútbol y la dificultad de controlar las emociones en momentos de alta tensión. El fútbol es un juego pasional, que las pasiones se exteriorizan de determinada manera, que es muy difícil. Las pulsaciones son muy altas, porque si uno diría que todo se hace porque está bien, hay que hacerlo con racionalidad y todo lo demás. Pero a mí me han expulsado también por exceso verbal. Si en 32 años no hubiese reaccionado no tengo sangre, y con esto digo no quiero justificar absolutamente nada, yo digo nada más que a veces a uno le da cierto temor cuando las cosas se quieren instalar en otro lugar, concluyó. Ahora hablemos de Diego Gómez, quien recibió elogios por parte de su entrenador en el Brighton. Fabián Urceler ha elogiado el desarrollo del futbolista. El volante ofensivo paraguayo Diego Gómez, quien marcó su primera gol en la última fecha de la temporada de la Premier League que terminó recientemente, volvió a recibir esta semana los elogios de su entrenador, el estadounidense Fabián Urceler. Creo que experimentó un gran desarrollo individual hasta ahora, se ha adaptado, y creo que es muy importante entender lo rápido que se adaptó a las exigencias de la Premier League, expresó el DT, quien le dio al paraguayo minutos en el segundo tiempo de prácticamente todos los partidos de este semestre. Además, Urceler resaltó lo rápido que se adaptó a una cultura diferente, a un país diferente, y eso es algo que no doy por sentado. Ya en febrero pasado el entrenador había hablado de las capacidades de adaptación del ex Libertad. Gómez, que anotó en la goleada 4-1 sobre Tottenham, se ganó mucho reconocimiento por nuestra parte, y estoy seguro de que seguirá mejorando, aprenderá mejor el idioma, se integrará cada vez más en el equipo y será un gran jugador para nosotros, concluyó Urceler. Y la última noticia al comenzar el día es: Cerro Porteño queda eliminado de la Copa Libertadores de futsal. El azulgrana no pudo con el G Crona de Brasil y se despidió de la justa en cuartos de final. Cerro Porteño se despidió de la Copa Libertadores de futsal, al caer en cuartos de final ante el G Crona de Brasil por el marcador de 5-2. En juego disputado en el Comité Olímpico Paraguayo de Luque, el azulgrana ofreció dura lucha, ante un rival que desplegó un buen nivel y se quedó con el boleto para las semifinales. No te olvides de suscribirte para estar al tanto de toda la información de nuestro fútbol.